Segunda de Reyes, capítulo 13, verso 23, nos dice: Pero el Señor tuvo bondad y misericordia de los israelitas, y no los destruyó por completo. Tuvo compasión de ellos por el pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob, y hasta el día de hoy no los ha destruido por completo, ni los ha expulsado de su presencia. Cuando era pequeña, sentía mucho temor acerca de el amor duradero de las personas, de mis personas importantes. Siempre tuve dentro de mí el miedo de que me dejaran de amar rápido por algún error mío, por alguna equivocación que pudiese yo hacer consciente o tal vez sin darme cuenta. Eso me acompañó a lo largo de mi adolescencia y de mi juventud, hasta que conocí al Señor Jesús como mi Salvador y mi Señor. Al leer su palabra y al irlo conociendo, pude ir comprendiendo que el amor de Dios permanece para siempre y que su palabra es eterna. Eso fue quitando ese miedo de mi corazón. Leer textos como que el verdadero amor de Dios echa fuera todo temor trajo mayor seguridad a mi vida. Y aun cuando a veces asalta ese temor que me quiere desestabilizar cuando vivo circunstancias difíciles, nuevamente el Señor me recuerda en su palabra que Él está a mi lado, que nunca me dejará y por sobre todo que me amará eternamente. Cuando volví a leer este texto, recordé esta situación en mi vida. Porque el pasaje bíblico nos lleva a mirar a un Israel con el cual me identifico, que siempre estaba cayendo en errores, que estaba cayendo siempre en situaciones desagradables, a pesar de las advertencias del Señor. Pero aún en medio de sus lamentos, en medio de sus aflicciones, el Señor se muestra como ese Padre amoroso, como ese Rey misericordioso. Y lo dice. ¿Qué es lo que el Señor tuvo para con su pueblo? Según ese texto dice que el Señor tuvo bondad, misericordia y compasión. Como expresa todos estos sentimientos, no los destruye por completo, ni los expulsa de su presencia. Sí hay algunas situaciones difíciles que el pueblo de Israel vive como consecuencia de sus malas decisiones, pero solo son usadas por el Señor para poder hacernos entender que es mucho mejor vivir al lado de Él, que es mejor vivir siguiendo sus principios, sus mandatos, porque estos son buenos para nuestra vida, porque ellos nos salvaguardan de situaciones lamentables y porque al obedecer sus mandatos podemos vivir conforme al propósito que Él ha diseñado desde la eternidad para cada uno de nosotros. Pero este texto termina diciendo que el Señor hace todo esto para con el pueblo de Israel por el pacto
que había hecho con Abraham, con Isaac y Jacob. Esa palabra pacto, que nos habla de compromiso, pero también habla de acuerdos, ¿verdad? Y cuando vamos al Antiguo Testamento, habían algunos tipos de pactos, pero cuando hablamos del pacto entre Dios y los hombres, estamos refiriéndonos a ese pacto que se hacía entre aquel que era señor o rey con sus súbditos, donde era el Señor quien especificaba las condiciones, los privilegios y las obligaciones que ambos debían tener. Y el súbdito solo tenía que aceptar lo que el Señor ponía. Por lo general el trabajo fuerte lo hacía el que era superior. Y al súbdito, al que era más pequeñito, por así decirlo, su parte era ser responsable en obedecer esos acuerdos que le iban a beneficiar. Dios, al mirar a su pueblo, recordaba lo que Él le había dicho a Abraham muchos años atrás, y cómo había establecido ese pacto eterno, como dice la Biblia, ese estatuto perpetuo, no solamente para Abraham, sino también para sus hijos y los hijos de sus hijos, o sea, para su descendencia. Un pacto permanente. Y cuando miro este pacto de Dios, me muestra 3 características de su amor. Y en primer lugar me hace ver la fidelidad del amor de Dios. Esa fidelidad que no solamente manifiesta lealtad, constancia, sino que todo eso hace que permanezca a través de los tiempos. Que se fija, dice el significado de esta palabra, y que no cambia a pesar de las circunstancias difíciles o alegres que podamos estar viviendo. El amor fiel de Dios es representado en la Biblia como la roca que representa firmeza, que se fija y que no se va a mover, pase lo que pase, que no se va a destruir, que no se puede quebrar. Otro aspecto del amor de Dios que me manifiesta este pacto es que su amor es veraz. Dios es muy cuidadoso, muy meticuloso para tratar con nosotros con esta característica, porque la verdad muestra consistencia. Y Dios es consistente en lo que dice, en lo que piensa, en lo que hace, en su carácter en sí. Porque la verdad revela quién es Dios. La verdad de Dios nos lleva a vivir en objetividad, a vivir en la realidad divina y no en las fantasías ilusorias que a veces este mundo nos quiere mostrar. Y la verdad de Dios nos lleva a que nuestros hechos y nuestras palabras tengan relación, porque así lo hace el Señor. Esa verdad de Dios crea en nosotros tanta seguridad y tanta confianza que nos permite ser y vivir para lo que fuimos creados, con libertad
y plenitud. Pero una tercera característica de amor que este pacto de Dios me muestra es que es un amor perseverante. El amor perseverante que continúa a lo largo del tiempo, que va a persistir en el compromiso en todo tiempo y en todo momento de mi vida. Cual sean mis estados anímicos, cual sean a veces mis reacciones, que no me desecha a pesar de mis errores, a pesar de mis horrores o a pesar de las contradicciones que puedo tener. La Biblia dice de Dios en Lamentaciones que el Señor no desecha para siempre a sus hijos. Y Jesús en el Nuevo Testamento lo reafirma cuando dice que cuando miró a sus discípulos los amó hasta el fin. Maravilloso Dios. Su amor es permanente y Él nos amará a lo largo de la eternidad. Ese amor de Dios no morirá. Y a veces nosotros no tenemos que hacer nada para que ese amor permanezca. O no podemos hacer más para que Dios nos ame de la manera como nos amó y como nos sigue amando. El Señor, cuando establece pactos con nosotros, los va a cumplir hasta el final, porque su honor está involucrado y porque Él, aunque vivimos en un mundo que descarta a la gente, que desecha a la gente por sus errores, el Señor, dice la Biblia, aborrece el repudio. Y Él no nos descarta, no nos desecha, sino que se mantiene aferrado a ese compromiso de amor. Pase lo que pase, pese a quien le pese. Así que cuando vuelven esos miedos a querer desestabilizar mi vida, vuelvo a recordar el pacto de amor que fue ejemplificado en la cruz, para hacerme recordar que Dios me amó de tal manera que derramó su sangre por amor a mí, por amor a ti. Allí Él me redimió. Allí Él establece un nuevo pacto de amor y nos invita a ser sus hijos y que lo cumplamos. Con la seguridad de que Él nos va a acompañar eternamente y para siempre. Dios les bendiga y que esta semana ustedes puedan y yo exhibir al mundo el gran amor de Dios establecido desde la eternidad para cada uno.